La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Episodio 66. Un año de plumas. Hola a todas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este último episodio de 2024. Se ha pasado volando, Antonio. Pero y tanto que se ha pasado volando. Muy buenas. Hola a todos. Despedimos un año más en lo normal y ya van 3. Un año, por cierto, Nerea, en el que han pasado muchas cosas. Ha sido un año en el que hemos empezado a viajar. Estuvimos en Maspalomas, nos fuimos hasta Los Palomos en Badajoz. Entramos también en la prisión de Soto del Real para hablar con los miembros de Rejas Rosas, una asociación que agrupa a los internos LGTBIQ+, en el centro penitenciario. Hemos viajado también, aunque solo sea con la palabra, a Palestina, de la que hablamos con el activista Murado D, o a México, desde donde llegó Timushe Amaranta Gómez. Hemos hablado de muchos temas que nos afectan y que han acaparado buena parte de la actualidad de estos meses, como la proliferación de los delitos de odio, la reaparición de las terapias de conversión y sus apologetas, las elecciones europeas y el avance de la ultraderecha, o una vez más la demonización del cruising. Y de todos estos temas y algún otro vamos a charlar a continuación con un grupo de amigues de Lo Normal. Lo Normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. Vamos a echar la vista atrás para ver cómo nos ha tratado este 2024 y lo vamos a hacer en compañía de algunas amigas de este podcast. Laura Terciado es periodista, colabora en varios medios, trabaja en redes, es co-creadora del podcast Maldito Bollodrama y autora de La única lesbiana de Ávila, de la editorial Aguilar. ¿Qué tal, Terci? Hola, pues mira, encantada de estar aquí entre amigas. Jimena González es diputada en la Asamblea de Madrid, es doctora en Filología. ¿Cómo estás, Jimena? Muy bien, encantada de estar aquí, la verdad, también rodeada. Cristo Casas, desde Valencia, es periodista, antropólogo y autor, entre otros, de una de las Biblias de este podcast que mencionamos en muchísimos episodios, que es Maricas Malas. ¿Qué tal, Cristo? Hola, muchas gracias por invitar. Encantado de estar con esta familia disfuncional santiagueña. Y Elisa Cole es escritora, autora, entre otros, de Nosotras vinimos tarde, libro del cual hablamos con ella hace unos meses, aquí en Lo Normal. También tiene un monólogo llamado Gloria en el Teatro del Barrio. ¿Qué tal, Elisa? Pues encantada de estar aquí otra vez, muchas gracias por la invitación. Bueno, ha sido un año, en lo que se refiere a lo LGTBI, ha sido un año movidito y me da la impresión, Nerea, de que el año que nos espera no se va a quedar atrás, ¿verdad? Bueno, tenemos todos los temas que vamos a comentar hoy con las invitadas, van a continuar en el 2025, yo creo. Ninguno está cerrado, todos abren situaciones y campos de reflexión que siguen desarrollándose más adelante. Vamos a empezar por lo internacional, ¿te parece, Antonio? Me parece muy bien. Temas preocupantes, el mayor de todos, la victoria de Trump, que toma posesión el próximo 20 de enero. Vamos a escucharlo. Pararemos el adoctrinamiento de vuestros hijos y no les dejaremos que traten de cambiar el género de vuestros niños. No lo harán. Nosotros no cambiaremos el género de vuestros hijos con su locura transgénero. El presidente electo de Estados Unidos decía estas cosas en la campaña electoral. Ha atacado a las personas trans y ha prometido cerrar las fronteras nada más llegar a la Casa Blanca. Da un poco de miedito, ¿no? Lo que dice y lo que puede hacer este hombre. Da bastante miedo, efectivamente, sobre todo ver cómo Trump ha basado su campaña en convertir a las personas trans en el objetivo, en el origen de los problemas de la gente para conseguir votos y además en buena medida le ha funcionado. Utilizar el discurso de odio contra las personas trans, utilizarnos como la otredad, utilizarnos como el enemigo, en buena medida le ha funcionado. Desde luego que da mucho miedo ver cómo
Este hombre consigue montar prácticamente una campaña electoral basándose en el odio a un colectivo que representamos un porcentaje tan absolutamente ínfimo de la población. Y con eso consigue unir a muchísima gente. De todas maneras, yo suelo ser mayormente optimista. Que se nos use en una campaña electoral como ha hecho Trump para generar odio hacia nosotras también es el síntoma de que existimos para el mundo. Hasta ahora no existíamos para el mundo. Lo que decía de adoctrinar a los niños y que no vamos a dejar que cambien el género de vuestros hijos, si eso es lo que lleváis haciendo toda la vida, cambiar el género de vuestros hijos. Elisa Terci, otra de las puntas de lanza clave en la victoria de Trump, que incluso le ha hecho triunfar entre los hombres jóvenes latinos, porque ha prevalecido más su perfil de hombres que su perfil de latinos, o sea, esa demoscopia ha estado por delante, es la misoginia, ¿no? Es la misoginia feroz que afecta a todas las mujeres, pero especialmente a las mujeres del colectivo. Nena, que además es el hombre del año según la revista Time, después de esos juicios por abusos sexuales, que ese también es el punto, que no solo es misógino en la palabra, también lo es en los actos, que parece que da igual. Además, lo del tema de los géneros, que está en los géneros, ha dicho que iba a ser política nacional de Estados Unidos, que haya dos géneros que sean el hombre o la mujer. De hecho, no solo de los deportes, creo que, corregidme si me equivoco, sobre todo Jimena, lo de las fuerzas armadas ya lo prohibió en la anterior legislatura, Biden se lo revocó y ahora vuelve con eso, a la carga. Es un poco pesada, pero sobre todo es eso que, quiero decir, ha estado en juicios, empapeladísimo por abusar sexualmente de mujeres y ahí está. O sea, no es solo que sea TikToker y a los chavales digan ¡unga, unga! Bueno, es un poco pues un señor peligroso, creo. Total. Claro, porque la figura que usan también, lleva usando la derecha y el fascismo toda la vida, bueno, pues para quitarnos derechos es no la figura de del niño, ¿no? Que es esa cosa como de la inocencia, no, es la clave para victimizarse, que es lo que hace constantemente el fascismo, ¿no? O sea, esta cosa de nosotros realmente somos las víctimas de estas políticas, ¿no? Esta gente trans, ¿no? Que viene ¿no? Que son el demonio, ¿no? Esto también lo explica muy bien Alicia Valdés, ¿no? Como esta demonización extrema del otro que decías tú también, Jimena, hace que ni siquiera las personas a las que representa este discurso, o sea, ellas mismas se quieran alejar de esta imagen tan demonizada, ¿no? Y claro, lo de proteger a los niños es como no sé, el sota, caballo y rey de esta retórica. Que los niños le dan exactamente igual. Sí. Por supuesto, la Hombre, felicidad claro. o el bienestar o la salud o la seguridad de los niños les da exactamente igual. Esto se trata únicamente de que los niños sean como ellos creen que tienen que ser. Claro. Es que esos niños ni siquiera existen, o sea, son niños hipotéticos cuyo uso está básicamente en que siempre que nos imaginamos a niños, niñas y niñes, nos los imaginamos como personas tremendamente inocentes, ¿no? Blancas, aún por manchar, inmaculadas, y entonces la fuerza que tiene la imagen del niño es precisamente podernos convertirnos a las personas LGTBI, a las personas racializadas, a las feministas, en personas sucias, abyectas por comparación a la inocencia de un niño, pero que esos niños no existen más allá del discurso, es una trampa retórica. Pero si el miedo de Trump lo tenemos un poquito lejos, hay miedos que tenemos bastante más cerca, ¿no? Se van a producir elecciones en Alemania en el próximo mes de febrero, la ultraderecha avanza y es curioso, bueno, no sé si curioso es la palabra más acertada en este caso, que tras el atentado en Magdeburgo hay encuestas electorales que dan aún mayor poder a esa ultraderecha, a AfD. Bueno, en Francia parece ser que o alguien lo remedia, o puede que haya también elecciones, también la ultraderecha está en ese panorama. No sé, ¿cómo lo veis vosotros? Que está todo lleno de católicos. Un poco. De hecho, el miedo que tenemos de que gane en Francia Le Pen es, por ejemplo, que está absolutamente en contra de derechos, bueno, no solo LGTBIQA+, sino también como derechos como la adopción, que va hacia nosotros. A mí también me preocupa que, jolín, pues al final se puede convertir un poco en Polonia. O, por ejemplo, en Hungría, Orbán no permite que se hable de diversidad sexual en las escuelas. A mí me da más miedo como el contagio. Es como, vale, sí, en Alemania puede ser porque estas personas, ¿cómo se llama? El Frente Alemán, no, a la alternativa para Alemania. A mí esas cosas me encantan. La alternativa en Ávila hay unos que se llama por Ávila. Por las así. Bueno, el tema es que me da como un poco de miedo que nos fijemos en esas cosas. O sea, Italia está súper cerca. El efecto contagio que hemos hablado de TikTok, que te acaba votando hasta la gente por la que está, o sea, contra la que
que estás luchando, eso me da un poco de miedo. Y Meloni me obsesiona porque está sacando a las lesbianas de los registros de los críos y al final es meternos un poco también en su juego, porque eso te obliga, tú ahora lo piensas y dices, en España yo puedo adoptar, por ejemplo, pero si hago gestación, mi pareja es la que se queda embarazada y la que tiene a esa criatura, yo si no estoy casada no puedo filiarla, la tengo que adoptar. Entonces me llega de repente una Meloni a España el año que viene y yo ya no soy madre de esa criatura y no puedo serlo tampoco porque es efecto retroactivo. Entonces creo que hay cosas así que me preocupa que se copien. Sí, está claro que vivimos ahora mismo un contexto internacional bastante abrumador y muy preocupante. Y en cuanto a derechos LGTB, vamos, que desde luego es súper preocupante lo que vemos, es súper preocupante que Alemania pueda empezar a contagiarse de esta tendencia de Hungría, Polonia, etcétera. Italia ya están en ello, pero bueno, que tampoco lo tenemos tan lejos, que es que aquí Ayuso ya lo está haciendo. Lo que pasa es que no está en un gobierno nacional, pero en el ámbito de las competencias que tiene ya lo está haciendo. Entonces, que tampoco nos queda como una cosa tan lejana, y desde luego a partir del momento en el que gente como Ayuso tenga competencias más amplias, va a empezar a hacer cosas como las de Meloni. Sí, es que ya lo está haciendo en el ámbito de sus competencias. Y lo que pasa a nivel no electoral también es un reflejo de qué cosas ya se están empezando, ¿no?, a nivel público a permitir hacer o decir sin vergüenza. O sea, yo, pues según estabas hablando tú, Terci, me acuerdo, en el año de la polka, yo me dedicaba a hacer talleres y charlas en institutos para chavalería, ¿no?, con tema de violencias machistas, diversidad LGTBI, AQ+, etcétera, y fue la época en la que se empezó a hablar del PIN parental, que fue algo que al final, en ese momento, como que no salió, ¿no? Pero solamente el hecho de que ya se empezara a hablar, de que en la tele empezaran a salir los de Vox diciendo el PIN parental, activó que un montón de madres y padres fueran a institutos a quejarse de las charlas, ¿no?, y que nos cancelaran un montón, sin que a nivel legal se hubiera reconocido esto, ¿no? Con lo cual, a mí lo que me da miedo es esto, ¿no? Como que ya no solamente el tema de las elecciones, sino qué está pasando, ¿no? Cómo se genera un efecto rebote entre lo que ocurre en las elecciones y lo que ocurre a nivel social, ¿no? Que también hay muchas maneras de frenar que no pasan solamente por lo que se legisla o lo que no. Y a nivel ideológico también, Cristo, tú exploras mucho la relación en tu libro entre lo queer y la clase, ¿no?, en Maricas Malas, en el sentido de que nuestra alternativa de vida tiene un potencial transformador a todos los niveles de mejorar vidas, pero el auge de la ultraderecha en Estados Unidos, en toda Europa, nos demuestra que está triunfando justo el discurso contrario. O sea, el discurso que triunfa es: los políticos que te hablan de identidad u orientación sexual no van a proteger nunca a la clase trabajadora, ¿no? Se han quedado como que todo lo que tenga que ver con lo queer es algo alejado de los problemas reales, completamente elitista. ¿Cómo recuperamos esta falsa dicotomía de que hay que elegir entre ser maricón o ser trabajador, ¿no? Y ojalá, ¿no? Porque con lo maricón que soy, pues por lo menos sería rico, pero desgraciadamente no es así. Tengo que pagar un alquiler y además se me lleva más del 50% del sueldo. Sí, esto es una trampa, obviamente, porque yo creo que lo que tenemos que destacar es que la extrema derecha ha llegado a posiciones hegemónicas en toda Europa por unos discursos excluyentes, ¿no? Lo que se le ha explicado a la clase trabajadora en su diversidad y a la población que tiene derecho a votar, que hay enemigos, que hay minorías que son quienes les están quitando su nivel de vida, ¿no? Quienes las están empobreciendo o precarizando. Un ejemplo es la población LGTBI, ¿no? Cuando dicen que los derechos que se nos conceden son privilegios para que seamos más ricos que el resto de la clase trabajadora, pero para mí lo más destacable es la islamofobia. Yo creo que la clave en la hegemonía de la extrema derecha ahora mismo en toda Europa son discursos islamófobos en los que precisamente los colectivos LGTBI hemos caído, ¿no? Porque lo que nos promete Marine Le Pen, lo que nos promete Alternativa por Alemania, lo que incluso decía Giorgia Meloni, aunque ella tiene un discurso más LGTBI-fóbico, más obviamente LGTBI-fóbico que las otras dos candidatas, es que la inmigración, y muy particularmente la inmigración musulmana, es una amenaza contra el colectivo LGTBI, vienen aquí a quitarnos derechos, ¿no? Entonces, con esta amenaza de que de repente la extrema derecha, paradójicamente, va a ser quien nos va a proteger, en tanto que maricas, bolleras y personas trans, no binarias y bisexuales europeas, blancas, limpias e inocentes como aquel niño hipotético,
Eso es lo que nos ha llevado a que puedan tener posturas hegemónicas. O sea, de hecho, las cifras hablan por sí solas. Marine Le Pen está consiguiendo mayorías históricas porque le está votando muchísimas mujeres y muchísima población LGTBI que nunca jamás hubieran votado a su padre, ¿no? O Giorgia Meloni consiguió la mayoría que nunca consiguió Salvini porque le votaron muchas mujeres, ¿no? Entonces es curioso que esta extrema derecha nos critique las políticas identitarias de los partidos progresistas cuando realmente sus candidatos están consiguiendo la hegemonía a través del identitarismo, ¿no? En el momento en que tú pones un candidato que es racializado o que es mujer o que es abiertamente LGTBI, ya da igual que sea de extrema derecha porque estas poblaciones lo van a votar. Fijaos además en relación con esto, con la islamofobia, que nos están vendiendo a Israel como la única democracia de Oriente Próximo y como un Estado gay-friendly. Haciendo unas pocas cuentas, simplemente, si tenemos en cuenta que se calcula que un 8% de la población es LGTBIQ+, Israel habría matado a casi 4.000 miembros del colectivo desde el comienzo de la guerra, de Gaza. Creo que un poco gay-friendly hay en eso, ¿no? Claro, es que la cuestión es que nos dicen todo el rato que si defendemos al colectivo LGTBI, ¿cómo podemos defender también al pueblo palestino, que es profundamente LGTBI-fóbico, no sé qué? Lo primero, todas las personas LGTBI de Palestina están siendo asesinadas de manera indiscriminada, exactamente igual que el resto de la población. Además, Israel tiene, y esto lo han contado muchísimos activistas LGTB de Palestina, Israel tiene unas políticas específicas de persecución de personas LGTBI palestinas en todo su territorio, y especialmente crueles. Y después, claro, nos dicen que el pueblo palestino, que es LGTBI-fóbico, la cuestión es que ¿cómo pretendemos que un colectivo como el LGTBI, en una situación como está la población palestina, o concretamente la población de Gaza, en una situación de control militar extranjero y de exterminio sistemático desde hace décadas de su población, ¿cómo pretendemos que el colectivo LGTBI allí se ponga a luchar por sus derechos, por la libertad sexual y de identidad de género, en un contexto de guerra, de ocupación militar, de apartheid? La única lucha posible por los derechos de las personas LGTBI en Palestina ahora mismo es el fin de la ocupación por parte de Israel, porque solo en una situación de fin de la ocupación, de libertad y autonomía de ese pueblo, van a poder, por supuesto, luchar por sus propios derechos. Es que la única reivindicación ahora mismo para el colectivo LGTBI dentro de la población palestina es que dejen de asesinarlo. Bueno, y que además que no se puede justificar la ocupación, el apartheid y el exterminio de absolutamente nadie, no, por supuesto. Porque resulta que si están súper bien con los derechos LGTBI, es como decir, bueno, pues si somos feministas podemos tirar bombas, está súper bien, pues esto es un poco igual. Y aparte que en Israel, o sea, Netanyahu gobierna en coalición con la extrema derecha y los del partido sionista, que se filtraron cláusulas cuando hicieron el pacto hace 2 años, y había algunas en las que ponía incluso que un médico podía negarse a tocar a una persona por ser homosexual. O sea, que ya no es ni siquiera, bueno, pues no hay tratamientos hormonales, no hay nada. No, es que si eres maricón ni te toco con un palo y me ampara la ley. Y aparte que Israel es muy grande, en Tel Aviv todo va súper bien, pero en Jerusalén, por ejemplo, no. Y estos son gobiernos que son generales, no son locales, o sea, no gobierna Tel Aviv. Entonces, como ahí hay el orgullo, ya es normal que coja un soldado y lleve una bandera y se suba a Twitter. O sea, a mí eso es la que me parece una locura. Entonces, es como que nos están usando en plan de, ellos son buenos con vosotros, entonces se merecen... Bueno, no. Ahí hay una guerra, bueno, pues como todas las religiones abrahámicas que están todo el día pegándose tiros y que no tienen nada que ver con nosotras. Quiero decir, pues es que al final lo importante es también lo que has dicho tú y lo que el porcentaje que ha arrojado Nuño, que también está muriendo peña LGTBIQA+. Entonces, que a mí lo que me parece mal es que nos usen a nosotros cuando, bueno, creo que no somos parte de esa ecuación, y es como, bueno, pues una manera también como de politizarlo todo. Al final eres LGTB, entonces eres roja, pro-Palestina, no sé, creo que no tiene sentido. Turbocapitalista. Efectivamente, turbocapitalista. Claro, y además, o sea, es lo que tú dices de la instrumentalización, ¿no? Es de otra manera de deshumanizar, ¿no? O sea, es como de, no, hay pobrecitos, nos vamos a proteger defendiéndonos de los malos, ¿no? Mentira. O sea, como justificar, como ¿no? nacionalismo. Exacto. Como ojalá fuésemos nacionalismo. Claro, el caso es que nos instrumentalizan, ¿no? Para este discurso de os vamos a proteger, o sois la gente mala de la cual hay que proteger a, ¿no? O sea, el caso es como instrumentalizar de alguna manera, en este caso a la población LGTBIQA+, para justificar, ¿no? El exterminio de otro colectivo, ¿no? Más, digamos, amenazador, ¿no? Es que es lo que ha dicho Cristo de los niños, las niñas hipotéticas,
hipotéticos, esto es la gente LGTB hipotética también, ¿no? Sí. Y además que tampoco podemos obviar que Tel Aviv destina 90 millones de euros al año a promocionarse como destino LGTBI friendly y a hacer ese orgullo. Y claro, si tú eres un marica blanco, cachas, que coges un vuelo de Vueling, Barcelona, Tel Aviv, y vas allí y entras a una discoteca, lo tienes facilísimo, pero si tú eres un vecino de Tel Aviv de toda la vida, que eres de religión musulmana, que eres de origen palestino, que los hay en la ciudad anexa de Jaffa, que es una ciudad básicamente palestina, y eres marica y vas a esa misma discoteca en la que están entrando un montón de maricas europeos blancos, a ti no te dejan entrar. Y probablemente no solo no te dejan entrar, sino que incluso te peguen una paliza los seguratas blancos y ortodoxos de la puerta, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, efectivamente, Palestina no es el país a la vanguardia de los derechos LGTBI, tampoco es el país a la vanguardia en la investigación del cáncer, tampoco es el país a la vanguardia los avances feministas. Pero es que es un país en el que no hay universidades, no hay hospitales, no hay colegios, no hay lugares donde asociarse, no hay lugares donde encontrarte con otras personas LGTBI para que ese territorio se convierta en hegemónico. Es que cuando estás pensando en comer y en sobrevivir, ¿cómo vas a pensar en conseguir el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, ¿no? Ante un Estado colonial durante décadas también. En este sentido me interesa mucho el saber vuestra opinión sobre el papel activista o el papel al menos políticamente implicado de nuestro colectivo en causas que no son directamente los derechos de nuestro colectivo, porque sí que en manifestaciones he visto al bloque boyero en las manifestaciones por Palestina siendo tremendamente activas e incluso convocando, pero no es algo que se vea, que sea tan visible, ¿sabéis? O sea, que nosotros también estamos hablando de vivienda, que nosotros también estamos hablando de desigualdad, que nosotros también estamos hablando de Palestina. ¿Pensáis que estamos suficientemente implicados o que se nota que estamos suficientemente implicados? A mí me parece muy interesante y muy valioso esto que está pasando, que tampoco viene siendo tan habitual desde hace tanto tiempo, pero en los últimos años yo sí que empiezo a verlo más. Esta intersección de luchas en un frente, digamos, de derechos humanos, que por supuesto que atraviesa al colectivo LGTB y donde nos visibilizamos también en otras manifestaciones, como por ejemplo en las de Palestina, donde se veían muchas banderas y donde hay movimientos también en redes sociales o en las manifestaciones por la vivienda o en las manifestaciones antirracistas. Y al final es interseccionar todas estas luchas que al final son de derechos humanos. Yo creo que es un gran acierto para el colectivo LGTB empezar a salir de este ensimismamiento que hemos tenido muchísimos años de la lucha por los derechos, por la libertad sexual, al final, que es un poco a lo que se reduce y que es también de donde viene este movimiento ahora que viene del entorno anglosajón del colectivo LGB, que pretenden sacar la T, sacar la Q, por supuesto, y sacar absolutamente todas las demás siglas para volver a convertir la lucha de nuestro colectivo en una lucha exclusivamente por la libertad sexual. Y yo creo que es lo mejor que podemos hacer, precisamente salir de ahí y ponernos en un marco de defensa global de los derechos humanos en todas las situaciones en las que los derechos humanos están violentados, incluyendo, por supuesto, el derecho a la vivienda o el derecho a la autodeterminación de los pueblos, o, por supuesto, la lucha feminista, de la que nunca han conseguido que nos fuéramos del todo, aunque lo han intentado, o la lucha antirracista o otras muchísimas cuestiones que son de derechos humanos básicos y en las que creo que también tenemos muchísimo que ganar las personas LGTB, porque las personas LGTB, además de ser LGTB, el resto del día somos muchas más cosas. No podemos comprarnos una casa, o somos racializadas, o no podemos acceder a la sanidad pública de calidad, o no podemos llevar a nuestros hijos a una escuela infantil. Bueno, y que creo que también nos manifestamos como ciudadanas por cosas que no tienen que ver con nosotras, aunque queremos dar ese apoyo, y creo que también todo lo que has dicho sería positivo para que por fin la gente que no es LGTBIQ+, venga a las putas manifestaciones y a las putas concentraciones, porque cuando pasó lo de Ayuso, de voy a derogar, venga, la ley de... No movió el culo nadie. La ley trans, efectivamente, ¿quiénes estábamos en Sol, cariño? Pues las de siempre, que a mí es una cosa que me llama mucho la atención, que a nosotras nos critican en plan de, bueno, vosotras con vuestras cosas de maricones, bueno, pues tú no eres profesora y vas a la manifestación por la educación, pues creo que esto debería ser lo mismo, y que se nos critique eso, en vez de pensar, bueno, yo soy cis-hetero y no he ido en mi vida, al orgullo sí, porque al orgullo se bebe, se lo pasa una súper bien, se puede ir de compras y de fiesta, de lo que quieras, pero cuando nos están derogando una ley tú no vienes, pues creo que ese punto también es el que yo me gusta contestar eso, cuando me andan con estas cosas, porque es como, ¿y tú a qué manifestaciones vas tú? Total, y saber que la única manera de tal no son solo las manifestaciones, sino que hay un montón de maneras
de dar visibilidad, y no solamente visibilidad, sino recursos, apoyo. Lo hemos visto también con el tema de la Dana, por ejemplo, ¿no? De movilización ciudadana, digamos, pero que al final quiero decir que no se trata de solamente de ir o no ir a la manifestación, que también es importante, ¿no? Sí, porque no todo el mundo puede no estar presente en la manifestación, o no todo el mundo puede, ¿no? Hacer una donación o lo que sea, ¿no? Sino sobre todo como la cosa de sentirte interpelada, ¿no? Por lo que está pasando, pues un poco hablando de lo de Palestina, ¿no? Que nos hemos movilizado un montón, pero luego también hay manifestaciones antirracistas, ¿no? En torno, pues yo que sé, me acuerdo de lo que pasó cuando lo de las temporeras de Huelva, ¿no? Que se hacía la comparación de cuánta gente fuimos a la manifestación de la manada, y cuando luego se ha destapado, ¿no? Lo de las agresiones sexuales de mujeres racializadas, cuántas personas blancas había en esa manifestación, ¿no? Yo, bueno, aparte de que creo que sí que hay muchas manifestaciones en las que hay bloque rosa, ¿no? Y que intentamos visibilizarnos, en la línea de lo que comentaba Terci, también me interesa mucho que sean esas manifestaciones que nos reivindiquen también a figuras LGTBI, ¿no? Porque yo creo que históricamente el colectivo ha conseguido muchas luchas en lo material, que no son reivindicadas luego por quienes hacen las mismas luchas en un ambiente cisetero, porque no se desconoce y porque nuestra trayectoria llega higienizada a la actualidad, ¿no? Poca gente sabe que en 1977 lo que pedían la primera manifestación LGTBI después de la muerte de Franco era la abolición de la policía, la abolición de la familia, la abolición de las prisiones y trabajo digno para todas, ¿no? Y parece que es una lucha exclusivamente de lo sexual y de lo romántico. Y en ese sentido, a mí me gustaría, por ejemplo, también que los sindicatos de inquilinas o que las manifestaciones por la vivienda, que ahora hay tantas, pudieran reivindicar a Silvia Rivera y a Marsha P. Johnson, porque más allá de ser quienes lanzaron o no el primer adoquín en Stonewall, tenían una asociación, STAR, que a lo que se dedicaba era precisamente a dar hogar a personas menores de edad LGTBI queer que habían sido expulsadas de sus hogares por salir del armario, ¿no? Y tenían toda una red de pisos en Brooklyn dando casa a personas precarias, racializadas y queer, que me parece que podrían reivindicar también las manifestaciones por la vivienda, aunque no sean exclusivamente LGTBI, ¿no? Porque Silvia y Marsha pues son activistas de la vivienda y deberían ser reconocidas así, aunque sean también activistas por los derechos trans, ¿no? Nos venimos aquí ahora a España. Durante 2024 se ha hablado mucho de delitos de odio. Está pendiente ese pacto de Estado sobre esa materia. Tenemos datos del Ministerio del Interior que dice que en 2023 esos delitos fueron un 21% superiores a los del año 2022. Sin embargo, hay gente que no termina de creer que esos delitos de odio existen, que esos delitos de odio además existen contra nosotros. Y yo me siento orgullosísimo del país en el que vivo y agradecidísimo a una sociedad que me mira como a cualquier otro, que acepta quien soy porque no soy diferente a ninguno de mis compañeros, pero sobre todo no tengo más problemas por haber nacido gay que mis compañeras, que mis compañeros, que mis vecinos, que mis vecinas o que el resto de hombres y mujeres a los que, por cierto, no les pregunto con quién se acuestan, porque esa es la otra cuestión. Quizá deberíamos dejar de hablar de con quién tenemos relaciones íntimas cada uno de nosotros para resolver los problemas de verdad. Es el senador del Partido Popular, Jaime de los Santos. ¿Qué le decimos a Jaime de los Santos? Bueno, es increíble. Pues tiene una adicción como de película de Almodóvar, ¿eh? Sí, es espectacular. A este señor, ¿quién le ha preguntado con quién se acuesta? Creo que nadie, ¿no? Sí. O sea, No, pero sí, además sí es él el que no para de decirlo. Claro. Con quién se acuesta. Pero es una cosa increíble lo lejos que puede llevarte de la realidad del privilegio. Es alucinante cómo se puede tener una visión tan absolutamente distorsionada y alejada de la realidad y fantástica de lo que es la realidad cotidiana de la inmensa mayoría de las personas que pertenecemos a este colectivo. Si es que además él está tan cegado por su propio privilegio de hombre gay, con dinero, musculado, blanco, por supuesto, del Partido Popular, con acceso a determinadas fiestas, a determinados sitios, a determinados entornos. Está tan cegado que es que ni siquiera se le ocurre pensar que dentro del colectivo hay más personas además de gays, con situaciones total y absolutamente diferentes. Es que es tan insultante, es tan degradante y sobre todo es tan tonto pensar que este discurso es válido en algún sentido
más allá de su propia burbuja de privilegio en la que le han colocado precisamente para que después pueda hacer estos discursos. Además, una persona que lleva toda su carrera política hablando del bullying que sufría en el colegio, y ahora dice que no ha experimentado ninguna desventaja en la vida por ser gay. Pero hombre, por favor. Y además este tema de base de que nadie les ha explicado todavía que no puedes... que puedes ser homosexual y no acostarte con nadie. O sea, que no estamos preguntando que el hecho de tener, porque se refiere, claro, a las relaciones íntimas, con quién tengo pues a lo mejor con nadie, pero sigo siendo lesbiana, ¿no? Y eso me acarrea una circunstancia que forma parte de mí y que no me la puedo dejar en casa. Nena, cuando salgo. Claro. Exactamente. A ver, de todas formas, yo creo que estos señores... Que se puede no ser practicante, no sé si me explico. Claro, se puede ser no practicante. Que esto no va ni ha ido nunca de con quién te acuestas, que no podemos repetirlo. Esto va de quién eres y el lugar que ocupas en el mundo. No tiene nada, nadie te pregunta con quién te acuestas o con quién te has acostado, ni nadie te ve en la cama acostándote con alguien antes de pegarte por ser gay. Y que puede ser que alguna vez ocurra, pero que no es, normalmente no es por eso. De todas formas, yo creo que este tipo de señores, este tipo de señores blancos homosexuales, va a llegar un momento que los miremos igual que cuando, pues no sé, el típico señor de ni machismo ni feminismo, tienen que denunciar antes. Pues Rafa Nadal diciendo, no me importa tener hijos porque para mí no supone un problema. no pierdo tiempo en esos niños. Y toda esta gente, o Bustamante diciendo, yo inventé la masculinidad buena porque lloraba en OT. Pues nena, llegará un momento que a estos señores se les caiga también la cara de vergüenza de decir ese tipo de cosas, que al final es white gay people. Ese privilegio es porque soy un señor, lo he tenido más fácil, yo he podido acceder a dinero, he podido acceder a un puesto, pero yo no he tenido ninguna traba. Bueno, cariño, la paradoja. Sí. Y que según vaya subiendo el agua, ¿qué te crees? ¿Que a ti no te va a mojar? Claro, hombre, claro. O sea, lo que pasa es que primero está mojando otra gente que tiene menos privilegios que tú, pero ¿qué te crees? Que por lamer la mano que te está como Milhouse, hombre, total. Pero no, este señor arrimándose a la norma, emulando la norma, que es la típica estrategia, ¿no? Pensándote que así te vas a librar de que te haga bullying cariño, lo peor de esto lo decía el mismo día que dos chavales en Valladolid les habían pegado la paliza del siglo. O sea, y que estaba en la portada de todos los medios. Pues esas declaraciones las estaba haciendo ese mismo día. Otra de las cosas que ha pasado en 2024 es el juicio por el asesinato de Samuel Luiz. En paralelo, además, al juicio del caso Pelicot. El jurado declaró culpables del asesinato de Samuel Luiz el 3 de julio del 21 a los 4 hombres, uno de ellos como cómplice, y exculpó a la mujer en un caso en el que había 2 menores condenados. En cuanto al agravante de odio, escuchamos esta parte. Que manifestaron escuchar a Diego Montaña decir que se lo merecía por maricón. ¿Quién demandaba al maricón de mierda meterse en eso? Todas estas frases nos hacen llegar a la conclusión de que Diego Montaña tenía animadversión hacia la homosexualidad y que esta animadversión desencadenó la reacción tan agresiva hacia Samuel. Ha habido un debate abierto sobre si era lícito o moral enseñar constantemente en redes sociales las caras de los acusados. ¿Qué pensáis vosotros sobre este tema? Todo silencio. Bueno, yo como periodista tengo la opinión de que creo que no deberíamos sacar las fotos durante el juicio, sino después, porque igual que está muy regulado en los medios de comunicación, es por algo. Entonces, creo que tenemos que preguntarnos cuando vamos a sacar este tipo de fotos o las compartimos en nuestras stories, si estamos teniendo un ánimo de sentencia social o de justicia real que estamos buscando, porque si es justicia real, bueno, yo creo que sí, que después las podemos sacar y de hecho debemos sacarlas. Bueno, esa es mi opinión, no sé, debemos sacarlas, a lo mejor no debemos, pero es lícito. Pero claro, muchas veces estamos favoreciendo un linchamiento social. Creo que es importante que seamos conscientes y que respetemos y que conservemos y que valoremos las estrategias dentro de determinados colectivos de autodefensa también, muchas veces frente a una justicia que a veces es muy lenta y que a veces falla. Al final, cuando hay determinada gente que sabemos que son agresores, que sabemos que son peligrosos, que sabemos que su presencia en la calle nos pone en peligro a las demás, compartir sus fotos es una estrategia de autodefensa y es una estrategia legítima. Ahora, esto enlazando con lo que decía Terci, esta gente
bueno, van a ir a la cárcel. Pero durante el juicio están encerrados, a eso es a lo que me refiero, no nos los vamos a cruzar. Yo creo que estas estrategias hay que valorarlas en cada caso como, pues eso, como mecanismos fundamentalmente de autodefensa, no de linchamiento popular. Si esta gente hubiera sido declarada inocente o aquí no ha habido este agravante de odio y esta gente está en la calle y es peligrosa, pues claro que es legítimo. Pero bueno, creo que son estrategias que hay que valorar en cada caso y que hay que modular a cada situación. A mí me cuesta posicionarme con esto porque, o sea, como que empatizo completamente con los argumentos desde el antipunitivismo, también empatizo con esa rabia, ¿no? O sea, me cuesta distinguir la línea entre ser punitivista y expresar una rabia que no tiene lugar donde ser volcada, ¿no? O sea, me acuerdo de esa madre de la víctima de feminicidio mexicana diciendo la que quiera quemar, que queme, y la que no, que se quite, ¿no? Que se aparte. Para mí es más bien como hacernos la pregunta de desde dónde, para qué se está haciendo esto y sobre todo qué consecuencias tiene, porque en estas consideraciones tenemos que tener en cuenta qué poder tenemos las personas. Yo creo que está bien que nos hagamos estas preguntas para hacer pues para tener una ética correcta, ¿no? Con la que estemos alineadas, pero también ser conscientes de hasta qué punto tiene consecuencias, ¿no? Yo la verdad es que a corto plazo puedo entender la rabia y creo que es legítima la rabia que nos despiertan casos extraordinariamente terribles como el de Samuel Luis o como el de Giselle Pelicot. Pero creo que nos acordamos o nos fijamos mucho en el terribles y obviamos el extraordinariamente. Es decir, no podemos legislar o no podemos emitir juicios siempre desde el caso más grave de todos, ¿no? Porque eso no es justicia, eso es doctrina de shock que defendería Nancy Fraser, y eso mueve la sociedad hacia posturas un poco reaccionarias. Yo cuando se dio aquel caso de compartir las caras, que abrías Instagram y estabas horas y horas viendo la misma foto, que además venía sobreimpresa con mensajes que se pudran en la cárcel, que se mueran en la cárcel, cadena perpetua, que los maten. Claro, yo me pregunto, si en 1977 defendíamos la abolición de la familia y en 2024 estamos pidiendo el matrimonio igualitario, en 1977 el colectivo LGTBI pedía la abolición de las prisiones y de repente en 2024 estamos haciendo un pinkwashing del sistema carcelario, incluso pidiendo castigos más fuertes, ¿no? Cuando además ninguna estadística y ningún análisis serio demuestra que condenas más fuertes o condenas más altas o incluso la pena de muerte reviertan en menos delitos. Todo lo contrario, Brasil, Estados Unidos, los países que son ejemplo de tener las condenas más duras tienen infinitos más delitos y también delitos de odio que los estados europeos. Entonces, para mí el problema aquí yace sobre todo en qué horizonte político estamos imaginando cuando compartimos esto y cuando pedimos condenas más duras, ¿no? Si lo que defendemos es que la LGTBI-fobia es curable, que la LGTBI-fobia es cultural, que podemos cambiar a las personas, que lo que necesitamos es pedagogía, todo esto es absolutamente contrario a exponer las caras y a pedir cadena perpetua y a pedir que estas personas no vuelvan a ser contratadas, no vuelvan a trabajar, no vuelvan a tener un trato con nadie y a repudiarlas socialmente, porque en realidad lo que más delitos produce es la exclusión social. Y lo que estamos pidiendo para estos 4 asesinos LGTBI-fóbicos, que no me cabe la duda que son, es la exclusión social de por vida y por tanto los estamos condenando a repetir y a perpetuar esa LGTBI-fobia y a volver a delinquir, ¿no? Otra de las cuestiones que ha saltado a la palestra en los últimos meses ha sido la famosa Q y el famoso más del Congreso del Partido Socialista. Y aparte, recordemos que hicieron una acotación para declarar que solo las mujeres pudieran competir en categorías deportivas femeninas, cosa que parece bastante obvio. Vamos a escuchar a Carla Antonelli, que es senadora por Más Madrid, y a Víctor Gutiérrez, que es secretario de Políticas LGTBI del PSOE. Si alguien piensa que borrando, amputando o cercenando unas siglas van a hacer desaparecer a un conjunto de miles y miles de personas en este país, es que están muy equivocados, es que no se han enterado de nada. Vamos a continuar trabajando por garantizar los derechos de todas las siglas del colectivo, sin excepción, y eso quiero que lo tenga todo el mundo muy claro. Vamos a seguir trabajando por garantizar los derechos y reconocer las libertades de todas las personas del colectivo sin excepción, y vamos a continuar trabajando en la línea que lleva hacia el gobierno, independientemente de lo que digan nuestros documentos. Jimena, creo que aquí tú tienes la palabra. Claro, o sea, yo no tengo ninguna duda, absolutamente ninguna duda, de que hay un sector muy probablemente mayoritario dentro del Partido Socialista al que esto le ha sentado muy mal y lo han vivido como lo que es una jugarreta de... Perdona la interrupción, pero aquí está el gran misterio. Votaban 1.100 personas y esta resolución salió adelante con 250 votos. ¿Dónde estaban los 850 votos restantes? Pues vete a saber, porque a mí es que me han contado muchas versiones, que si es que lo pusieron al final, que no se enteraron, que no avisaron, que se la han jugado.
Si tienes un sector dentro del Partido Socialista que es abiertamente transfobo, LGTBIQ-fóbico, que además se toma esto como un juego, porque es que se lo toman como un juego, un jueguecito de poder. Carmen Calvo esto lo vendía como hemos recuperado el control del socialismo. Se lo toman como un jueguecito de poder interno del Partido Socialista y te la juegan. Te consiguen montar una votación, consiguen que no te enteres, consiguen que la gente no esté en el momento de la votación, lo votan y sale adelante esta jugarreta. Pues por lo menos no nos hagas gaslighting de decirnos que aquí seguimos defendiendo los derechos de todo el colectivo. Por lo menos reconóceme que te la han jugado y que aunque te la hayan jugado y aunque ahora mismo en el Congreso, en el último Congreso del Federal del Partido Socialista ya ha salido esto, pues me dices y me tranquilizas y me dices, oye, nos la han jugado, hemos estado lentos, hemos estado torpes aquí, estas han estado más rápidas, nos la han jugado, pero desde ahora nos ponemos a trabajar para revertir esto en el próximo Congreso, porque esto no representa a la mayoría del partido, no sé, pero no me hagas el gaslighting de decirme, no, si aquí no ha pasado nada, si en el Partido Socialista estamos comprometidísimos con los derechos de todas las personas del colectivo, y han permitido que nos llegue otro ataque más, otro ataque gratuito, otro ataque en el momento en el que más cansadas estamos, en el momento en el que más vulnerables estamos. Y lo han permitido pues por torpeza, por lo que sea. Pero si es que ni siquiera saben lo que representa la Q, si es que les da igual, si es que han dicho queer, esto será de agenda queer, pues lo quitamos. Si es que es un ataque completamente gratuito, no saben a qué personas representa, no saben lo que representa, no saben los valores que representa la Q. Les da igual, si es que es una cosa completamente gratuito, era una pequeña victoria que querían apuntarse dentro de todas estas tramas de poder interno dentro de las organizaciones políticas. Entonces es que es una cosa tan asquerosa que yo de verdad es que estoy enervadísima con esto. Bueno, es que es un ejercicio de aleccionamiento, ¿no? Decir, bueno, tú puedes ser gay, puedes ser, ¿no? Pero no puedes ser, pues esto, ¿no? Bueno, queer o maricón o lo que sea, ¿no? O sea, como que la Q es realmente de todas las siglas del colectivo la única que es la reapropiación de un insulto, que es inherentemente peyorativa, ¿no? Y está metida ahí. O sea, el hecho de que esté ahí es algo profundamente político y el quitarla también es algo político. Es decir, vamos a legislar siempre y cuando te parezcas lo suficiente a la norma, ¿no? No vamos a recoger tus derechos, tus necesidades si te sales de aquí. Además es que la Q, digamos que es transversal a todo el colectivo LGTBIQA+, incluso a gente que no pertenece al colectivo LGTBIQA+, ¿no? O sea, que representa no solamente la diversidad con respecto a la cis heteronorma, sino la diversidad de una manera mucho más amplia. O sea, es un posicionamiento político no solo con respecto a la población LGTBIQA+, o sea, va mucho más allá. Luego también creo que es importante como recalcar que no solamente borrando la Q es, digamos, la única política de borrado que hay, o sea, la A ni siquiera se considera que tiene que estar dentro del colectivo LGTBIQA+, se ha quedado fuera también de la legislación. No binarismo también. Las personas no binarias, luego también pues otras letras como la B, que se da por sentado que ya están cubiertas porque se habla, ¿no?, de forma, digamos, adyacente con respecto a otras letras, ¿no? O sea, como que lo único bueno que yo saco de esto es que nos planteemos colectivamente la importancia de la visibilidad y el borrado, y que es algo completamente político, no solamente la visibilidad de queers existen, ¿no?, o asexuales existen, sino que implica con respecto a nuestros derechos que nuestra existencia sea borrada. Bueno, y que va de la mano, que a lo mejor es lo que dice Jimena, yo no lo sabía, de hecho, que había sido como un despiste, justo en este momento nos la han colado, pero aunque sea así, por lo que tú has dicho de justo en ese momento que estamos tan vulnerables, claro, otra hostia más, pero también es verdad que lo han sacado de la mano, por lo menos todas estas forofas del género, es que son tremendas. Por fin hemos quitado esa letra y no van a poder los señores jugar al fútbol. ¿Qué? O sea, por favor, céntrese, que también ha ido por ahí. De no quitamos la Q, estamos borrando a las mujeres de los deportes de la peña cis, punto. Y luego que lo que has dicho tú, Jimena, me ha parecido muy interesante, lo de ni siquiera saben qué significa, pero incluso las letras que sí dicen LGTBI, yo, parafraseando a la maravillosa Mer Gómez, la I, perdona, que Exacto. siguen mutilando criaturas en los hospitales cuando nacen, entonces pues bueno, que es un cuadro y ya está, como toda la deriva que está llevando este partido durante los últimos años. Y a la I, aunque no hayan quitado la letra, toda esta panda de terfas, a las personas intersexuales niegan su existencia sistemáticamente. Hombre, por supuesto, las confunden con personas trans, o sea, sí. señora, ¿Tú qué eres? Es que son claro, reírse por no llorar.
Justo, además la Q, que es una letra practiquísima dentro de nosotras las siglas, porque te ahorra muchas cosas. Es decir, yo la utilizo constantemente y digo queer, mujeres queer, porque si se me hace largo decir mujeres disidentes, mujeres lesbianas y bisexuales, y son mujeres queer. Y ahí en un momento dado entra una discapacitada también. O sea, entra como lo que se cae un poco del margen, según ellas se refieren, claro, a la teoría queer como una grande y libre, cuando hay muchas. Que te dan ganas de preguntarle a cuál te refieres, Ángeles Álvarez Amor. Cristo. Sí, no, a mí esto lo que me parece también es la muestra o el síntoma por antonomasia de una cosa que nos está ocurriendo con este gobierno de coalición, que es que nos tienen un poco como atrapadas o secuestradas en que tenemos que votarles para frenar a la extrema derecha, pero luego el PSOE se dedica día sí y día también a hacer cosas de extrema derecha y a hacer cosas que van en contra de que le vote cualquier persona de clase trabajadora que esté mínimamente informada, porque lo de eliminar la Q y el plus de las siglas LGTBI, y se pensarán que ahora de repente todos los baños, hasta los de su casa, van a estar separados en hombre y mujer, o no sé qué se piensan que pasa por borrar una sigla, pues también tenemos otras políticas similares en otros ámbitos, pues como tener a una ministra de Vivienda que es propietaria y que aún no ha movido un solo dedo en la crisis habitacional que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, quiero decir, o por ejemplo que aún no hayan parado de comerciar con armas con el gobierno de Israel, ¿no? Quiero decir, si fueran al menos un poquito listos, a mí me parece que el Partido Español debería reflexionar un poco sobre lo que está haciendo, porque en algún momento la amenaza de que si no los votamos a ellos va a venir Vox, pues nos va a dar igual, porque al final entre Guatemala y Guatepeor pues tampoco nos va a suponer una gran diferencia, ¿no? Chicos, para terminar, porque se nos va el tiempo, pero queremos sacar aquí a la palestra algo muy reciente, que es un reto viral en TikTok que también parece que nos retrotrae a tiempos mucho más oscuros, que es el reto del que se mueva es gay. Escuchamos. Me uní a un team que se llamaba Los Ositos, de PvP, o sea, tipo full competitivo Minecraft. Y nada, transformé Black Panther en un osito negro. Quien se mueva es gay. Quien se mueva es gay. No sé, yo debo estar muy desconectada, pero se me hace paleolítica. Pues es de julio el vídeo. Sí. Es que además es como unga. Yo esto lo vi el otro día porque fíjate, a mí no me había llegado y de repente empezaron a hacer artículos algunas madres en algunos medios de comunicación, artículos de opinión hablando del tema, en plan de pues mi hija, mi hijo, mi hija me ha venido diciendo que hacen esto en el cole. Lo que me parece preocupante es que estos señores, por llamarlos de alguna manera, son adultos al final, porque al que has sacado es un adulto y los que te pones a mirar en TikTok, los primeros que te salen son adultos, y es esos señores pues haciendo que los niños más pequeños les copien, porque al final son niños y hemos visto todos los vídeos, son niños pues cis, no sabemos si heterosexuales de momento, porque hay algunos que ni siquiera lo saben ellos cuando lo estás viendo, pero claro, que se siga perpetuando ese rollo de es un insulto o es infeccioso o es lo que sea, que ni siquiera es el discurso que están teniendo, simplemente escuchar una palabra les paraliza y ellos saben que eso, por lo que sea, es terrible serlo, entonces yo no me muevo y me hace gracia y no sé cuántos. No se dice en ningún momento quien se mueva es, no lo sé, una lechuga, por ejemplo, o quien se mueva es un conejo, no, es quien se mueva es gay y es lo mismo de siempre. A mí la parte que sí que me parece bien es que esto es noticia, porque estos juegos se han jugado absolutamente siempre, los niños, los mayores y los señores viejos también, pero no salían las noticias. Claro. Ahora sí. Y yo creo que no solo nos escandaliza, sino que creo que se pueden tomar medidas también. Y que de repente te coja la AMPA, a lo mejor el colegio no hace nada, y te vengan y te digan, mira chica, que se está jugando a esto y esto no puede ser, pues si de pequeñas nos dejaron de tocar por encima de la falda y de hacernos ciertas cosas porque nos quejábamos y las AMPAs iban a como invalidarlo y hacer que no se siga haciendo, pues creo que esto es igual. Y me parece como, es una mala noticia que se esté haciendo, pero es una buena noticia que nos llegue. Sí, totalmente. O sea, totalmente de acuerdo contigo. Marica, el último, lo hemos... Maricón el que no vote, maricón claro, que no lea. Esto lo hemos visto toda nuestra santísima vida, y la diferencia, como decías, es que cuando yo estaba en el patio del colegio y se decía, ni se te pasaba por la cabeza
ni protestar, ni siquiera llegar a pensar que aquello estaba mal. Tú votabas, así, claro, yo no. Claro, y tú corrías todo lo que podías. Sí. Hombre, y ahora hay familias, hay niños y niñas, y hay profesores, y hay muchísima gente que ve lo mal que está esto y que lo dice, y que, bueno, de alguna manera, lo que decíamos también con el caso de Giselle Pelicó, la vergüenza cambia de bando, y al final cuando hay un sentido común, que yo no sé si llega a común, a ser tan hegemónico como nos gustaría, pero que está ahí y resiste, y se erige, digamos, y genera oposición a esto, pues eso es un avance inmenso. Pero yo es que necesito contextualizar esto también dentro de todos estos discursos políticos que también hablábamos antes, porque es que aquí en Madrid nuestra presidenta Ayuso está todos los días en la Asamblea diciendo que la LGTBI-fobia no existe, que la LGTBI-fobia está en nuestras cabezas. Esto me lo han dicho a mí muchas veces diputados del PP, que la LGTBI-fobia está en mi cabeza, que en Madrid no hay LGTBI-fobia, no existe. Te lo dicen así, pero igual que te dicen que no hay racismo, que el racismo no existe, que el racismo está en nuestras cabezas, y al mismo tiempo que sucede todo esto y que Ayuso nos dice que la LGTBI-fobia no existe en Madrid, pues eliminan, como acaba de hacer Ayuso, que ha pasado completamente desapercibido y me dio muchísima rabia porque se lo comió la lata de la Q+ del Congreso del PSOE, pero se acaba de cepillar del organigrama del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Subdirección General de Derechos LGTBI ha borrado los derechos LGTBI del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Ya no hay subdirección general, ni hay absolutamente nada. LGTBI, Q+, eso tampoco lo iba a poner, no aparece en el organigrama de la Comunidad de Madrid. Nos ha borrado, literalmente. Y en este contexto, pues claro, ahora mismo no sabemos ni cómo se van a financiar las políticas contra el acoso LGTBI-fóbico en los entornos escolares, no sabemos cómo se va a financiar el servicio de atención a personas LGTBIQ+, no sabemos de qué presupuesto van a tirar, ni quién se va a encargar, ni qué persona lo va a hacer. Y esto es un auténtico drama, y mientras tanto, mientras los niños están con gay el que se mueva y Ayuso está diciendo que la LGTBI-fobia no existe, pues hay otra puñaladita. Claro, es que esto es la cosa de que es sintomático esto, ¿no? Porque claro, un niño, lo que tú decías, Terci, ¿no? Un niño de 7, 9 años que le dicen, si te mueves eres gay, y lo que está intentando es sobrevivir y que no le den una paliza en el patio del colegio, pues claro que no se va a mover, ¿no? Pero ¿de qué es sintomático esto? O sea, ¿qué responsabilidad tienen las personas adultas y que esas personas van a absorber? O sea, es decir, que para mí que lo estén haciendo niñas es simplemente como el síntoma de otra cosa de la que sí que somos responsables el resto, ¿no? Porque los niños lo que están intentando es sobrevivir en un ambiente cada vez más hostil, que no empieza y termina en el colegio, sino que también está dentro de sus propias casas muchas veces, ¿no? O sea que, bueno, que nos importa mucho los niños hasta que aparece la LGTBI-fobia, ¿no? Entonces, bueno, es como este doble rasero de nuevo con el tema de los niños, ¿no? Que es como, no te asusta más que a tu hijo vaya a un cuentacuentos drag, que le hagan un bullying cojonudo por pertenecer al colectivo LGTBIQ+, o por ser queer, ¿no? Por ser leído como queer. Por tener pluma. Sí, por tener pluma, claro. Exacto. Sí, bueno, a mí igualmente yo suscribo lo de que es buena noticia que esto sea escándalo y que de repente haya padres y madres, en principio heterosexuales, escribiendo columnas sobre lo líos que están. Esto es una victoria del colectivo. Sí. Es como cuando comentábamos al principio del programa, ¿no? Que este año había 21% más de denuncias por delitos de odio que el año previo. Esto siempre se presenta como titulares terribles de este año más denuncias. Y en realidad es todo lo contrario, son buenos titulares porque el odio siempre ha estado allí. Es decir, antes de que se contabilizara no es que hubiera 0 delitos de odio, es que no se contabilizaban, ¿no? Entonces que cada vez se contabilicen más es que más gente se atreve a denunciarlo, más gente se atreve a alzar la voz, y creo que muchas veces caemos en discursos y en dinámicas y en relatos de que todo va mal, todo está fatal, y que también tenemos que poder vender nuestras victorias y también tenemos que poder celebrarnos y ser también pues un poquito sexys y un poquito atractivas en nuestros discursos, ¿no? Claro. Y en este sentido, claro, invitar a la gente a sumarse, invitar a la gente a alzar la voz, invitar a la gente a escribir columnas, invitar a la gente a denunciar estas situaciones, no necesariamente desde el escarnio, desde la sarna, sino simplemente esto me parece que está mal que esté sucediendo y se comenta como personas civilizadas, y creo que esto nos lleva también a una sociedad mejor y que estamos transformando la sociedad cuando este tipo de cosas que se han dicho toda la vida, que yo en mi pueblo, la charanga, siempre toca maricón el que no vote, sigo leyendo, no he parado de leer en toda mi vida en baños de estaciones de servicio maricón el que lo lea, ¿no? Que estas cosas de repente ahora se cuestionen o molesten, pues a mí me parece positivo y que tenemos que poder contarlo con alegría. Pues yo creo que vamos a quedarnos con este aspecto positivo de esta Nos charla. Nos encanta, sí. Podríamos hablar de muchísimas más cosas, teníamos muchísimas más cosas, ¿verdad? Nerea, anotadas en
en este guión, pero es que el tiempo pero habéis sido súper listas y elocuentes, elocuentes, la verdad, increíble, y no era nada fácil, y divertidas. Bueno, Jimena González, Cristo Casas, Elisa Col, Laura Terciado, muchísimas gracias por compartir con nosotras este repaso de 2024, que ha tenido muchos momentos deprimentes, pero bueno, también muchos momentos de alegría y de compañía. Que os sean leves las Navidades, compañeras. Igualmente. Igualmente. Gracias, amigues. Gracias. Valentina Ver es escritora y divulgadora social. Es autora del libro La respuesta a todo lo que preguntarías a una tía trans, editorial Legales 2023, y es creadora del proyecto Otros Rastros. Ella firma la columna de este episodio. Querido PSOE, o como os queráis llamar, que ya no sé cuántas letras os quedan, os saluda la Q, os saluda el MAS, os saluda todo aquello a lo que habéis decidido enfrentaros una vez más, queridos míos, inocentes míos, como si la Q, la A y todo lo demás no lleváramos ya décadas enfrentándonos a todos vosotros. Uso, por cierto, un genérico masculino deliberado y abundante para referirme a vosotros, porque, aunque quienes hayáis impulsado este negacionismo de lo queer lo hagáis en nombre del feminismo, no hacéis más que servirle al orden patriarcal, así que al César lo que es del César. El otro día, Micaela Drulard hablaba de que la gente que se opone a lo queer se opone a la existencia de una otra como sujeto, en lugar de oponerse a la existencia de un sistema de dominación. De hecho, tratan de preservar ese orden, naturalizarlo y sostenerlo. A estas alturas ya deberíamos dar por hecho que el PSOE pueda traicionar la lucha por liberarnos de los sistemas de opresión, porque el PSOE lleva tiempo siendo el sistema en sí mismo. Como escuché en un vídeo de Obrero Radical, dejemos que el PSOE nos radicalice, que nos ayude a ver que ninguna institución o partido político capitalista nos va a liberar, que está genial que nos escandalice lo de la Q, debe escandalizarnos. Pero amigas, llevamos casi una década gobernadas por una izquierda que no le ha hecho ni un rasguño a una ley de extranjería asesina. Y sin embargo, es la gente de regularización ya, son todas las militancias antirracistas organizadas las que han logrado, mediante presión popular, que el Congreso de los Diputados inicie por fin la tramitación de la ILP para la regularización de 500.000 personas migrantes. Acabo recordando, querido PSOE, esas últimas elecciones en las que tantas fuimos a votar a vuestras alianzas de izquierdas con mucho pudor, porque venía la ultraderecha. Parece que al final teníais razón, ha llegado. A mí cada vez me da menos pudor votar a estos partidos, os llaméis PSOE, Sumar, Podemos o como sea, porque creo que estamos empezando a entender colectivamente que ya no escogemos a quienes nos van a representar, sino a quienes van a tener que enfrentarse a nosotras. Así que, queridas letras del PSOE, las que os queden, os podéis entretener cuanto queráis con el abecedario, que lo nuestro no va de letras ni palabras. Lo queer, queridos míos, inocentes míos, va de actos. Y os digo, querido PSOE, que las lesbianas, las putas, las antirracistas y las queer vamos a actuar. Hay que ir diciendo adiós a 2024. Hemos titulado este episodio Un año de plumas, porque aparte de lo personal, aquí en Lo Normal siempre hemos defendido la pluma, venga de donde venga. Mucho ánimo con estas fiestas que son muy duras precisamente para las plumas. Y como ha dicho Cristo Casas, toda una visión positiva y sacad la pluma, la que tengáis, y si podéis añadirle un poquito más, si podéis subirla, siempre muchísimo mejor. La próxima vez que nos encontremos será 2025. Lo haremos en compañía, entre otros, de Roberto Salas, José María Sendra, Daniel Pérez, Inma Pardo y María Jesús Rodríguez. Feliz 2025. Feliz 2025. Hasta el año que viene, plumíferas. Chao. Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación: Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño.
Guión y producción Tony Quart. Realización Emilio Escribano. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas. Cadena SER. La radio.